Esta charla se enfoca en el capítulo 3 de mi tesis, que tiene por nombre Comparativo entre técnicas de corte mínimo y redes neuronales al problema de síntesis de textura. Ese capítulo se llama Minimización de energías en visión, etiquetamientos y campos aleatorios de Markov. Brevemente, la síntesis de textura se tiene una imagen digital muy pequeña y se pretende hacer con un algoritmo un tapiz mucho más amplio de esa misma textura, de tal forma que la imagen resultante carezca de discontinuidades o artefactos indeseados. Piénsese que si se tiene la muestra inicial de una textura y simplemente se copia y se pega muchas veces en forma de mosaico, seguramente el observador apreciaría que se trata de la misma imagen copiada y pegada muchas veces. Esto sería un mal algoritmo de síntesis de textura, y lo podemos observar en esta imagen. Del lado derecho pues podemos ver una mejor implementación de un algoritmo de síntesis de textura en el que parece que esta imagen es una sola pieza. La síntesis de textura pues es importante en varios campos de la visión computacional. Esta es el área de la computación que intenta emular en los ordenadores habilidades que tiene el ojo humano, como la localización y el posicionamiento de los objetos en el espacio. Y pues un desarrollador de videojuegos, por ejemplo, querrá generar paisajes digitales a partir de texturas. Entonces partimos de que tenemos una imagen digital. Esta se puede representar por una gráfica. Un posible modelo es mediante una gráfica no dirigida, donde hay tantos píxeles como nodos en la gráfica y ponemos una arista entre los nodos que representan a píxeles vecinos. Por ejemplo, en la siguiente gráfica tenemos algo que representaría una imagen de 6 píxeles y donde para cada píxel algún otro píxel situado en su diagonal no es considerado su vecino. Puede haber otros modelos de representación de imágenes en donde en este ejemplo en particular B2 y B3 si fueran adyacentes, B1 y B4 si fueran adyacentes. Entonces decimos que, por ejemplo, para B3, la vecindad de B3 son los vértices B1, B4 y B5. Entonces, el cómo se modela matemáticamente una textura tiene una gran historia detrás. Los estudios de la textura en la percepción visual datan del año 1950 y posteriormente Bella Jules se ocupó de intentar modelar las texturas. A sus trabajos le siguen los de Heger y Bergen, de Bonnet, Wang, Su, Portilla y Simoncelli, Efros y Freeman, Quatra, Gattis, por nombrar algunos. Jules sugirió que dos imágenes de textura serían identificadas como la misma si algunas estadísticas adecuadas en ambas imágenes son iguales. Por lo tanto, dos objetivos importantes en síntesis de textura estadística son escoger el correcto conjunto de estadísticas que sean iguales y encontrar un algoritmo que acople tales estadísticas. Esto es simplemente un modelo de intenta decir, bueno, cómo puedo hacer algo, cómo puedo describir algo en el que la pequeña muestra de una textura sea perceptualmente similar a un tapiz más amplio de esa misma textura. Lo que modela entonces una textura matemáticamente se llama campo aleatorio de Markov. Un campo aleatorio Markov consta de tres conjuntos y satisface una propiedad. Primero tenemos un conjunto S de sitios. En este caso son los nodos de la gráfica que representa a una imagen. Luego hay un sistema de vecinos N, es una familia N sub I de subconjuntos de N, donde cada N sub I conforma la vecindad del sitio I. Las vecindades son simétricas, I es vecino de J si solo si J es vecino de I. Regresándonos a esta imagen, dado que es una gráfica no dirigida, pues las vecindades son simétricas. La vecindad para B3 sería B1, B4, B5.
podemos fijarnos en también la vecindad para B6 y B4 formaría parte del conjunto N, y pues en este caso podríamos ver que son B5, B3, B2. A un conjunto, luego en un campo aleatorio de Markov hay un conjunto F, donde cada F sub i es una variable aleatoria que toma un valor F sub i de un conjunto de etiquetas L. Los nodos de la gráfica también representan variables aleatorias, en donde los etiquetamientos posibles para cada una de las variables aleatorias se denotarían por F sub i minúscula y tomarían un valor de un conjunto de etiquetas. En el caso de nuestro modelo, el 0 o el 1. A un conjunto de particular de etiquetas al que denotamos F y que es el evento conjunto F sub 1 mayúscula igual a F sub 1 minúscula, F sub 2 mayúscula igual a F sub 2 minúscula, le llamamos una configuración de F. Es decir, de todas las posibles combinaciones de ceros y unos que pueden tomar los vértices que representan a una gráfica, a una en particular se le llama una configuración de F. Para que F sea un campo aleatorio de Markov, la probabilidad de que suceda una configuración particular, es decir, probabilidad de que F grande es igual a F chiquita, debe satisfacer la propiedad de Markov, que estoy señalando aquí. Esto significa que el estado de cada variable aleatoria F sub i depende del estado de sus vecinos. Esto quiere decir, la propiedad de Markov simplemente significa que yo me puedo fijar en un vértice, digamos aquí el B3, puedo ver quiénes son sus vecinos, B sub 1, B sub 4, B sub 5. Entonces la probabilidad de que B sub 3 obtenga la etiqueta, digamos, 1, depende solamente de las etiquetas que obtengan B sub 1, B sub 4 y B sub 5 y no depende de las etiquetas de los vértices que no son adyacentes a B3, que son en este caso B sub 2 y B sub 6. El modelo de síntesis de textura de Quatra et al. Es un algoritmo en el que iteradamente se van encontrando cortes mínimos por aristas en gráficas, donde cada arista tiene asociado un peso con capacidad infinita, o si no, el peso viene dado por la fórmula que aquí señalo. Es el caso sencillo, donde P, Q son dos posiciones adyacentes de los píxeles en la región de intersección de dos parches A y B de una imagen. A sub 0 de P, B sub 1 de Q representan el color del píxel en la posición P para A y B respectivamente. A sub 0 de Q, B sub 1 de Q representan los colores de los píxeles en la posición Q para los parches A y B respectivamente. F sub P igual a 0, F sub Q igual a 1 son etiquetamientos. Lo que nos dice esta fórmula, bueno, tenemos aquí el esquema del algoritmo. Lo que nos dice esta fórmula es que todos los nodos intermedios en esta digráfica de flujos tienen un peso asociado que está dado por esta fórmula, y digamos que esta imagen representa la región en que se solapan dos subconjuntos de píxeles de una muestra de una textura inicial. Estos vértices están compartidos por el parche A y por el parche B. Entonces el vértice digamos que en la posición B sub 2 y en la posición B sub 5 se encontraría una manera de decir si los colores del píxel B sub 2 y el píxel B sub 5 se parecen o no se parecen. Entonces el corte mínimo que estamos viendo aquí en rojo, que cruza todas las aristas entre tales posiciones de píxeles, esa sería la menor suma posible dada por esta fórmula y representaría más o menos la poca diferencia que hay entre dos píxeles adyacentes, es decir, la región por la que pasa el corte, pues para cada arista tiende a 0. Se dice que encontrar un corte mínimo en la gráfica ejemplo equivale a minimizar una energía de este tipo. Este tipo de energías han sido muy estudiadas en el campo de visión computacional. Claramente los cortos de las aristas de la gráfica ejemplo codifican la información para la función de energía que se desea minimizar. D sub P de F sub P es igual a infinito si el píxel P es adyacente a A o B, o es 0 en otro caso.
de donde la suma de todas ellas es la energía de datos E sub d y corresponde al primer término de esta función de energía. Y el término de suavización es, en el caso sencillo, esta fórmula. Correspondía a este segundo término, y ya que nuestro algoritmo pues tiene dos partes, ahora sí que es el caso complicado y el caso sencillo. En el caso complicado, la energía de suavización estaría dado por una forma un poquito más complicada. Esto es formalmente lo que significa, cómo se define un etiquetamiento. Un problema de etiquetamiento consiste en asignar una etiqueta a un conjunto de observaciones. Y pues en resumen, un etiquetamiento es una función que a todo píxel de una imagen le asigna un valor. Dependiendo del problema en consideración, puede representar un color, la intensidad de un píxel o un número entero, entre otras posibilidades. En el caso del modelo de síntesis de textura estudiado, el etiquetamiento es binario, ya que una vez encontrado el corte mínimo, a los píxeles se les asigna el valor 0 o 1. Y lo podemos ver en el esquema. Del lado izquierdo del corte, todos los píxeles tienen la etiqueta 0. Del lado derecho, todos los píxeles adquieren la etiqueta 1. Definimos la clase f cuadrada de las funciones que se pueden escribir como suma de funciones de a lo más dos variables binarias, como sigue. Una energía es una función. La energía mostrada en 1 abarca varias posibilidades para las variables en el etiquetamiento, por ejemplo, valores reales. O sea, puede que no sean ceros o unos. Por lo tanto, 2 es un caso particular de 1. La función de energía empleada en nuestro modelo de síntesis de textura pertenece a f cuadrada, pues como ya dije, es un problema de variables binarias. Dentro de la teoría de las energías de variables binarias, podemos caracterizar a las energías que son representables por una gráfica. Una función de energía E de n variables binarias se llama representable por una gráfica si existe una gráfica G con terminales S y T y con un subconjunto de vértices B0 contenido en B, los vértices de la gráfica, menos S y T, que son la fuente y el pozo de esa digráfica de flujos, tal que para cualquier configuración x sub 1, x sub n, el valor de la energía E es igual a una constante más el costo del ST corte mínimo de entre todos los cortes C para los que B sub i está en S si x sub i es igual a 0 y B sub i está en T si x sub i es igual a 1. Decimos que E es exactamente representada por GB0 si esta constante es 0. Es decir, tenemos una digráfica de flujos. Este es un supuesto corte mínimo en esta digráfica de flujos y esto quiere decir que la suma de todos los pesos de las aristas que están en el corte es lo que representa a la función a la minimización de una energía. Una energía es representable por una gráfica si existe una digráfica de flujos tal que para su corte mínimo podemos encontrar el corte mínimo de esa gráfica, sumarle alguna constante y si esa constante resulta ser 0, entonces es exactamente representada por esa gráfica. Sea ahora una función de n variables binarias en la clase f cuadrada, es decir, tiene esta forma. Entonces, E es representable por una gráfica si y solo si cada término E a la ij satisface la condición de ser regular, que es esta. Entonces este teorema está caracterizando cuáles energías son representables por gráficas. Si una energía no satisface la condición de ser regular, entonces seguramente no podremos encontrar una gráfica que minimice esa energía. Sin la propiedad de regularidad no hay garantía de que exista una gráfica que represente a estas energías, así como minimizarlas se vuelve un problema NP completo, es decir, no se conoce un algoritmo de tiempo polinomial para resolverlo, como lo establece el siguiente teorema. Bueno, a continuación tenemos más formalmente lo que significaría, estamos hablando de gráficas.
a una red de flujos. Entonces una red de flujo es una digráfica que cumple, que hay una función de capacidad que va de las aristas en los reales no negativos. Está dada por estas cifras. A cada arista se le asocia una capacidad. Luego podemos enviar un flujo a través de esa red de flujos que está dada por estas primeras cifras. También es una función que va de las aristas de la digráfica en los números reales no negativos. Entonces podemos enviar un flujo y ese flujo tiene que ser factible, es decir que para cada arista el flujo de A arista es menor o igual a la capacidad de A. Se distinguen en una digráfica de flujos los vértices X y Y, o la fuente y el pozo de la digráfica, y a todos los vértices que no son X y Y se les llama vértices intermedios y cumplen una ley de conservación, es decir, todo el flujo que entra por ese vértice tiene que ser igual al flujo que sale por ese vértice, mientras que los vértices distinguidos se caracterizan porque para la fuente solo puede salir flujo de este, para el pozo solo puede entrar flujo de este, y el valor de flujo de un flujo cualquiera está definido por la suma de los flujos de las aristas que están saliendo de X. Aquí tenemos pues este sería un flujo no factible, ya que para este vértice estamos viendo que entran 2 unidades de flujo. Ahí están saliendo 2 unidades. Porque este lo puse como un flujo que era no factible. Bueno, este es un flujo en el que esta arista tiene un flujo que es mayor que la capacidad. Entonces eso no puede pasar. Bueno, en un flujo también definimos lo que es un flujo máximo, es decir, es un flujo en una digráfica y cualquier otro flujo en esa misma digráfica tiene que quedar por debajo. Y la definición de corte que también estamos mencionando mucho en nuestro problema es esta. Es una partición de los vértices de la gráfica, tales que la fuente está en X, el pozo está en Y, B sub X unión B sub Y es el corte por vértices. La intersección de B sub X y B sub Y es igual al vacío. Y bueno, si queremos fijarnos en el corte por aristas, lo que hacemos es, una vez que ya tenemos los conjuntos de vértices, nos fijamos en los vértices que van del conjunto X al conjunto Y, en las aristas que van del conjunto X al conjunto Y, todo el flujo que sale por esas aristas, todas esas aristas van a estar en el corte. Entonces todo el flujo que sale por esas aristas, su suma va a ser igual a un corte en esa digráfica. Y tenemos finalmente el teorema del flujo máximo corte mínimo, que nos dice que en cualquier red n el valor de un flujo máximo es igual a la capacidad de un corte mínimo. Este es un teorema muy importante. Se dice que un corte mínimo en una digráfica equivale a encontrar un flujo máximo. A veces es más fácil encontrar un flujo máximo por medio de un algoritmo, el de Ford-Fulkerson, entre otras variantes. A veces es más fácil encontrar un corte mínimo en una gráfica, pero a veces nos pedirán encontrar un corte mínimo y sabemos encontrar un flujo máximo. Entonces, pues encontramos el flujo máximo, sabemos por este teorema que es igual al corte mínimo. Finalmente hay otros métodos para hacer síntesis de textura, como el modelo de Gattis-Ecker-Beche, que está basado en redes neuronales convolucionales. Este tópico también está cubierto en mi tesis, pero no da tiempo de hablar sobre ese. Una extensión de la síntesis de texturas, lo que se conoce como transferencia de estilo, y no solo es aplicable a imágenes, sino también a video. Te invito a ver un proyecto que realicé donde utilicé esta técnica. Simplemente te vas a clic de YouTube, a este vínculo de YouTube, y puedes ver un video que yo filmé utilizando esta técnica. Aquí dejo la bibliografía que estoy utilizando para esta investigación.